Un saludo para todos, espero estén muy bien. En esta oportunidad corresponde la práctica número 12, crear dominios, perteneciente al tema base de datos geoespaciales. Vamos a comenzar. ¿Qué son los dominios? Podemos decir que son reglas que describen los valores de un atributo o un campo. Proporcionan un método para forzar la integridad de los mismos. Los dominios atributos se utilizan para limitar los valores permitidos en cualquier atributo concreto perteneciente a una tabla. Un dominio es una declaración de valores de atributos aceptables. Cuando se asocia un dominio a un campo de atributo, solo son válidos para el campo los valores incluidos dentro de ese dominio. O dicho de otro modo, el campo no acepta ningún valor que no esté incluido dentro del dominio. El dominio es una restricción y nosotros vamos a incluir una serie de valores, un rango de valores, en este caso de tipo texto, para restringir la cantidad de valores que puede tomar el campo. ¿Qué nosotros estamos eliminando con esto? La posibilidad de que un operador introduzca un error al transcribir un valor de atributo. Y también incluimos velocidad o damos celeridad a la hora de llenar los atributos de una capa. Vale, el uso de dominios ayuda a garantizar, como mencionamos anteriormente, la integridad de los datos al limitar las opciones de valores de un campo determinado. PostGIS tiene la posibilidad de incluir dominios dentro de la base de datos. Es decir, a una columna, a un campo, a un atributo, se le van a asociar una restricción con una lista de valores como opciones posibles. Vale, vamos a dirigirnos a nuestra aplicación QGIS. Una vez en QGIS, nosotros vamos a aplicar estos dominios a dos capas, a la capa de parcelas y a la capa de sitios. A parcelas le vamos a agregar un nuevo atributo. Ese atributo va a ser la zona a la cual pertenece y a sitios de interés le vamos a agregar un nuevo atributo que será tipo de sitio. ¿Cómo hacemos nosotros estas restricciones de dominio? Utilizando el cliente gráfico para administrar Postgre, que es pgadmin. Vale, vamos a abrir un documento que contiene las instrucciones para crear dominios. Nos vamos a la carpeta del curso, base de datos geográficas, insumos. Acá vamos a encontrar un documento que se llama instrucciones dominios. Lo primero que vamos a hacer es crear un dominio con la función crear dominio. ¿Cómo se ejecuta esta función? Este es todo el código que necesitamos. Esta es la sentencia. Tenemos la función crear dominio. Aquí especificamos el nombre del dominio, sector-dominio, y el tipo de dato. Se va a crear como un carácter con una longitud de 20. Como esto es una restricción, tenemos que especificar que la restricción se va a llamar sector-dominio-constraint de restricción. Y esa restricción debe chequear que todos los valores estén en estas posibilidades. Fíjense que como es un texto, como es una cadena, está entre comillas, ¿vale? Entonces podemos ver comillas simples, sector 1, coma, el segundo valor, coma, el tercer valor, cuarto valor y quinto valor. Todas las sentencias deben finalizar con un punto y coma. ¿Vale? Luego de ejecutar esto para crear el dominio, debemos alterar la tabla existente. Entonces el comando va a ser alterar tabla, el nombre de la tabla, que sería en este caso parcelas, agregar la columna, el nombre de la columna y el tipo de dato. En el tipo de dato acá vamos a especificar el dominio, porque este dominio se convertiría en un tipo de dato especial que contiene estos valores solamente. Hacemos lo mismo con la capa de puntos, la correspondiente a sitios. Creamos el dominio, tipo de sitios, carácter, la restricción y los valores posibles, los que va a tomar la restricción. Y luego alteramos la tabla de sitios
el nombre de la columna y el tipo de dato. Perfecto, una vez establecido esto, vamos a dirigirnos a pgadmin, ¿vale? Seleccionamos mi base de datos y vamos a abrir la herramienta de consultas. Una vez aquí, vamos a escribir la primera consulta, ¿vale? Sería, vamos a crear un dominio que se va a llamar sector-dominio como un carácter, una longitud de 20, la restricción y los valores posibles. Entonces seleccionamos este código, copiar, y en el constructor de consultas pegamos el código, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Seleccionamos y ejecutamos. Podemos ver que fue exitosa la consulta. Podemos ver en esquemas, vamos a actualizar, que se ha agregado el dominio sector. Los dominios se agregan a la base de datos dentro del esquema respectivo y pueden ser utilizados en otras tablas para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a crear el otro dominio, sería tipo de sitio, carácter, tipo de sitio, ok, y los valores. Entonces vamos a copiar y a pegar acá. Fíjense ahora que voy a seleccionar este código y podemos ver que se ha ejecutado de forma correcta. Actualizamos nuevamente, ya tenemos el segundo dominio, tipo de sitio y sector. Entonces vamos ahora a agregar ese dominio a las tablas. Vamos a borrar esto de acá y vamos a copiar este código. Ok, vamos a organizar. Entonces el nombre de la tabla va a ser parcelas. Vamos a revisar para asegurarnos que sea el nombre correcto. Ok, parcelas, escribimos parcelas. Si está todo en minúsculas, lo debemos escribir en minúsculas. Parcelas, el nombre de la tabla. La columna se va a llamar zonas. ¿Ok? Y el tipo de dato. El tipo de dato vendría siendo este dominio que nosotros tenemos acá. Entonces escribimos sec-dom. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a crear esta nueva columna con este tipo de dato. Y este tipo de dato es un dominio. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Punto y coma. Y vamos a ejecutar. Podemos ver que se ha realizado de forma exitosa. Vamos a revisar en parcelas. Vamos a actualizar. Se tuvo que haber agregado la columna zonas. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir este procedimiento. Vamos a agregar el dominio a sitios. Entonces, vamos acá. Nuevamente. Alter Table. pgadmin. Entonces sería Alter Table. En el nombre de la tabla, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Acá, como era un solo elemento, una sola palabra, no era necesario colocar comillas dobles. Pero acá, si revisamos la tabla de sitios de interés, hay espacios. Por lo tanto, debemos escribir ese nombre dentro de comillas dobles. Entonces colocamos tal cual como está allí, comillas dobles, y colocamos el nombre. Sería sitios, espacio de interés. Agregamos la columna que sería t-sitios. Y el tipo de dato. El tipo de dato sería el dominio. Tipo-s-dom. Punto y coma. Y vamos a ejecutar. Ejecutamos. Perfecto. Se ha realizado la ejecución. Fíjense la diferencia. ¿Por qué puede ocasionar un problema al momento de ustedes ejecutar una consulta? En este caso, como hay espacios, debemos introducirlo, ese texto, el nombre de la tabla, en comillas dobles, ¿vale?
Si es una sola palabra, el nombre de la tabla en este caso, se puede dejar sin comillas dobles, por eso no hay inconveniente. Entonces vamos a actualizar. Vamos a ver sitios de interés, columnas. Podemos ver que está tipo de sitios, la columna nueva que hemos agregado y que incluye el dominio tipo de sitios. Vale, entonces vamos ahora a QGIS. En QGIS, recordemos que las capas eran sitio de interés y parcelas. Si abrimos la tabla de atributos de uno de ellos, podemos apreciar que no se ha cargado el respectivo campo, ni aquí ni en sitios. ¿Qué debemos hacer? Vamos a retirarlas y las cargamos nuevamente. Parcelas y sitios. Entonces cargamos parcelas, cargamos sitios, verificamos sitios y podemos ver que se encuentra tipo de sitios. Si nosotros activamos la edición, podemos ver que se activa la lista desplegable, comercio institucional, recreacional, dependiendo de qué tipo de sitio corresponda. Vale, vamos a seleccionar alguno, por ejemplo este. Genial. Vamos a decirle que nos muestre el seleccionado. Ese elemento puede ser un institucional o puede ser un recreacional. Fíjense que esta es la restricción. Nosotros eliminamos el estar transcribiendo, que eso puede quitar bastante tiempo, y también el error por, digamos, algún error de ortografía o por la falta de homogeneidad al colocar algunos elementos en mayúscula, otros en minúscula, otros que empiecen con mayúscula solamente, y así sucesivamente. Entonces, con esto nosotros garantizamos la integridad de los datos, ¿vale? Al igual que ustedes cuando crean un nuevo elemento, vamos a crear un nuevo elemento de punto, nos va a aparecer el formulario, y aquí en el formulario, en tipo de sitios, también tenemos la posibilidad de realizar el respectivo cambio, tanto para puntos como para parcelas. Vamos con parcelas ahora. Vamos a crear una parcela. Podemos ver que en zonas tenemos sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5. ¿Vale? Los valores que nosotros habíamos especificado. También nosotros podríamos hacer una restricción. Por ejemplo, vamos a quitar acá. Acá también. Vamos a descartar. Por ejemplo, en parcelas. En propiedades, nos vamos a esta sección. En formulario de atributos. Y al atributo zona vamos a seleccionarlo. Y vamos a decirle que queremos una restricción. Que no se guarde ese atributo si el valor es nulo. Es decir, si usted no escribe nada o no selecciona nada, no va a permitir guardar nuevos valores. ¿Vale? Vamos a ver. Fíjense lo que sucede ahora. Voy a agregar un nuevo valor. ¿Qué es lo que sucede? Hasta que yo no seleccione esa opción, no se me va a activar la opción de guardar. Fíjense. Sector 1. Aceptar. ¿Vale? Es decir, es de forma obligatoria que nosotros debemos completar ese atributo. Vamos a terminar la edición. No guardemos los cambios. Con esto hemos terminado este ejercicio. Nos vemos en una próxima oportunidad.